Hola. En este recorrido vamos a sumergirnos en estrategias muy prácticas, muy concretas, para aprender a manejar la ansiedad por la salud. La idea es descubrir juntos esas herramientas que nos pueden ayudar a transformar la relación que tenemos con las preocupaciones sobre nuestro bienestar. Antes de empezar, es importante hacer una pausa para esta aclaración. Este contenido ha sido generado con el servicio de inteligencia artificial de Notebook LM, mediante la recopilación de material científico. Su contenido ha sido cuidadosamente revisado y validado por Luis Eduardo Peña, psicólogo clínico, quien aparece como fuente profesional de la información. Muy bien, esta es la ruta que vamos a seguir hoy. Primero, vamos a explorar herramientas para la mente. Luego pasaremos a la acción, a lo concreto. Después veremos cómo integrar todo esto y para terminar, cerraremos con una reflexión sobre cómo seguir adelante. Bueno, pues empecemos con el primer grupo de herramientas. Estas se enfocan totalmente en nuestro mundo interno, ¿saben? En cómo podemos empezar a cambiar la forma en que interpretamos y sobre todo, cómo reaccionamos a esos pensamientos que nos generan tanta ansiedad. La primera estrategia se llama reestructuración cognitiva. A ver, la idea es muy simple. En lugar de ser prisioneros de nuestros pensamientos, nos convertimos en detectives. En vez de tomar una preocupación como si fuera una verdad absoluta, la ponemos bajo la lupa y la investigamos objetivamente. Y así es como se ve en la práctica. Imaginen que aparece el pensamiento. Este dolor de cabeza seguro es un tumor cerebral. En lugar de entrar en pánico, aplicamos estas 4 preguntas clave. Primero, ¿qué evidencia real tengo para pensar esto? Segundo, ¿hay otras explicaciones, quizás menos dramáticas, como tensión o no haber tomado suficiente agua? Tercero, siendo realistas, ¿cuál es la probabilidad de que sea un tumor versus algo mucho más común? Y finalmente, ¿el nivel de miedo que siento es realmente proporcional a la evidencia que tengo? Ahora, hablemos de la siguiente herramienta, la decatastrofización. A veces, la ansiedad se alimenta de ese miedo a un futuro terrible que preferimos ni mirar. Bueno, pues esta técnica nos invita a hacer todo lo contrario, a mirar ese peor escenario directamente a los ojos para quitarle su poder. Y aquí vemos cómo funciona. Es bien simple en realidad. Si el miedo es, digamos, tener cáncer de estómago, el primer paso es, imaginar ese resultado. Después, investigar cuál es la probabilidad real para alguien de cierta edad y condición. Y por último, y esto es fundamental, se crea un plan. ¿Qué haría si esto realmente pasara? El simple hecho de saber que hay un plan de acción, aunque sea hipotético, reduce muchísimo esa sensación de estar a la deriva. Esta herramienta que sigue propone un cambio de juego, ¿eh? En vez de pelearnos constantemente con nuestra mente, practicamos la aceptación. La clave es entender que no podemos controlar qué pensamientos aparecen, pero sí cómo respondemos. Por ejemplo, si aparece una nueva marca en la piel, en lugar de buscar desesperadamente una garantía del 100% de que no es nada, se aprende a tolerar esa pizca de incertidumbre y a seguir con la vida. Y esto nos lleva a algo que de verdad puede cambiar las cosas, la difusión cognitiva. La idea es súper poderosa. No somos nuestros pensamientos. Esta práctica nos ayuda a crear como un espacio, una distancia entre la persona que observa y el pensamiento que aparece, como si fuera una nube que simplemente pasa por el cielo de nuestra mente. Miren qué simple pero qué potente es esto. Es muy diferente pensar, tengo un problema en el corazón, a practicar decirse a uno mismo, estoy teniendo el pensamiento de que tengo un problema en el corazón. Esa pequeña frase nos da un respiro y nos recuerda que un pensamiento es solo eso, una construcción mental, no es un diagnóstico médico. Ok, ya vimos las herramientas para la mente. Ahora, ¿qué pasa con las acciones? Vamos a enfocarnos en esos comportamientos que muchas veces sin darnos cuenta mantienen viva la ansiedad. Veremos cómo podemos empezar a modificarlos para romper ese ciclo. Y aquí tocamos un punto central. Esas conductas de seguridad, como buscar síntomas en Google o revisarse el cuerpo una y otra vez, claro que dan un alivio. Pero es momentáneo, es como una trampa, porque a largo plazo lo único que hacen es reforzar la idea de que hay un peligro real que necesitamos vigilar. Y así, la ansiedad sigue creciendo. Entonces, ¿cómo rompemos este ciclo? Bueno, la clave está en empezar a reducir estas conductas. Cada vez que se elige no buscar un síntoma en Internet o no pedirle a alguien que nos confirme que todo está bien, le estamos enviando un mensaje muy poderoso al cerebro.
Le estamos diciendo, puedo tolerar esta incertidumbre. Este miedo no es una señal de peligro real. Y así, poco a poco, la ansiedad pierde fuerza. Y justo para lograr eso, existe una técnica fundamental que es la exposición gradual. La lógica es bastante directa. Para superar un miedo, hay que enfrentarlo. Pero claro, no de golpe. Se hace paso a paso, de forma planificada. Y lo más importante, sin usar esas viejas conductas de seguridad a las que recurríamos antes. Aquí tenemos un ejemplo claro de una jerarquía de exposición para alguien que le tiene pánico a los entornos médicos. Se podría empezar por algo que parece pequeño, como ver una foto de un hospital. Luego, se avanza gradualmente. En cada paso, la persona se queda en la situación hasta que la ansiedad baja por sí sola, y así va aprendiendo dos cosas: que el estímulo no es tan peligroso como pensaba, y sobre todo, que puede manejar la ansiedad sin necesidad de escapar. Ahora, ¿qué pasa con los miedos que no podemos enfrentar en la vida real? Para eso está la exposición en imaginación. Es una herramienta muy útil que consiste en crear una historia, una narrativa muy detallada del peor escenario, como recibir un mal diagnóstico, y revivirla en la mente una y otra vez hasta que la carga emocional empieza a disminuir. Piensen que todas estas herramientas, tanto las de la mente como las de acción, funcionan como una caja de herramientas completa. Son potentes por separado, sí, pero su verdadero poder está en usarlas juntas. Así se crea un enfoque mucho más sólido para manejar la ansiedad a la salud. Miren, esta tabla es un resumen perfecto de todo lo que hemos hablado. Es como una guía rápida que nos recuerda cada estrategia, de qué tipo es y cuál es su objetivo principal. Es una excelente referencia para tener a la mano y saber a qué herramienta recurrir dependiendo de la situación. Y es muy importante recordar algo. Esto no se trata de encontrar una solución mágica de un día para otro. Es más bien un proceso, un aprendizaje. Se trata de construir, con paciencia y mucha autocompasión, una forma nueva y más fuerte de vivir con la incertidumbre que es parte de la vida. Si hay una idea central con la que quiero que se queden de todo esto, es esta. El objetivo real no es conseguir una certeza absoluta sobre la salud, porque eso es imposible. El verdadero objetivo es construir la confianza en la propia capacidad para manejar la incertidumbre, sabiendo que se tienen las herramientas para hacerlo. Así que, para cerrar, les dejo esta reflexión. No se necesita una revolución para empezar a cambiar. Los cambios más grandes casi siempre comienzan con un solo paso, uno muy pequeño. Entonces, ¿cuál podría ser ese primer pasito hoy? Quizás sea solo posponer una búsqueda en Internet por 10 minutos, o simplemente notar un pensamiento ansioso y etiquetarlo como un pensamiento en lugar de engancharse con él. El viaje siempre empieza con esa primera acción.